Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos de regreso a nuestro programa Amazing Facts Latino. Yo soy Carlos Muñoz Acosta, tu servidor y tu acompañante para este estudio espectacular de la Palabra de Dios. Les quiero recordar que tenemos una oferta gratis. Cada programa queremos un recurso que queremos regalarle para que usted pueda seguir estudiando y profundizando. Y el recurso de este programa se llama 3 pasos para entrar al cielo. 3 pasos para entrar al cielo. Quizás usted se ha preguntado, ¿y cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo regresar a la presencia de Dios? ¿Cómo yo puedo restaurar y estar nuevamente en el cielo? Pues el Señor quiere enseñarnos por medio de este estudio. Así que le damos ese regalito, por favor, ahí está en pantalla la información para que usted pueda obsequiar, recibir, obtener ese regalo de manera gratuita. Y si usted no está escuchando y no puede ver la pantalla o la información, al final del programa tendremos más información. Bueno, familia, quiero que abran su Biblia conmigo y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vimos en el tema anterior que ahí está Dios, los ángeles reteniendo los 4 vientos. ¿Por qué 4? Los 4 puntos cardinales representando sobre todo el mundo. Y estos ángeles están restringiendo, limitando a Satanás. ¿Por qué razón? Porque si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera porque Dios restringe y limita a Satanás y a sus ángeles caídos o sus demonios, Satanás podría hacer lo que quisiera, pero Dios le limita, Dios restringe lo que él puede hacer en esta tierra. Y dice, para que no soplase viento alguno, el viento fuerte, conflictos, guerras, batallas, ¿verdad? Pero noten que hay una destrucción que viene sobre el mar, sobre los árboles y sobre la tierra. Vamos a estudiar más adelante que esas son las 7 plagas postreras que van a deshacer los 6 días de la creación en Génesis. Fascinante. Versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, nunca, no, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, Dios dice, aguanta los vientos, retén, limita a Satanás. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi pueblo sea sellado. Hasta que mi pueblo entonces tenga el sello. Y vimos y estudiamos anteriormente que Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 explica que el sello que es puesto sobre el pueblo de Dios es el carácter de Dios, ¿verdad? Y eso es la fe de Jesús, la mente de Cristo, el carácter de Cristo restaurado en la humanidad como lo fue en el comienzo. Ahora es restaurado y Dios sella a su pueblo. En otras palabras, el sello es lo que identifica a quién le perteneces. El sello es lo que señala quién es el dueño de esa propiedad, como cuando usted compra o tiene ganado, ¿verdad? Usted le sella para que sepan de quién es esa propiedad. Eso es lo que es el sello de Dios. El sello de Dios representa quiénes le pertenecen a Dios en el tiempo final y quiénes son los que han permitido que el Espíritu Santo haga la obra de restauración del carácter de Dios. Noten cómo se le llama a este grupo. Versículo número 4. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, de los hijos de Israel. Ahora, contrario a este grupo, están los que tienen la marca de la bestia. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 15. Dejen el dedo en Apocalipsis 7 porque vamos a regresar. Y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 15. Esto lo habíamos estudiado anteriormente. El tiempo de probatoria ha culminado, pero Dios tiene un pueblo cuidado. Dios tiene un pueblo sellado. Dios tiene un pueblo protegido por medio de este periodo de tiempo de las 7 plagas. Pero noten lo que va a acontecer con aquellos que no tienen el sello, el carácter de Dios. Dice 16:1.
Y oí una gran voz que decía desde el templo, el santuario, a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios, las 7 plagas postreras. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Noten, la marca de la bestia. ¿Por qué no dice a todos los seres humanos? ¿Por qué? Porque hay algunos que van a tener la marca de la bestia, pero hay otros que van a tener el sello de Dios. En otras palabras, en el tiempo final, todo el mundo va a tener uno de dos. O vas a tener el sello de Dios o vas a tener la marca de la bestia. Igual que el sello de Dios identifica a aquellos que le pertenecen a Dios, igual también la marca de la bestia señala a quienes le pertenecen a Satanás, quienes se han puesto bajo su dominio, quienes han dado su lealtad, su obediencia, su adoración a la bestia, que lamentablemente es un engaño porque es Satanás el que está detrás de este sistema. Noten Apocalipsis 6, 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? O en otras palabras, ¿quién podrá sobrevivir a estos eventos? La contestación está en el capítulo 7 con los sellados, con los 144,000. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas personas piensan que esto es literal, que los 144,000 son literalmente 144,000 personas de entre los hijos de Israel que van a recibir el sello literal en la frente. Pero recordemos que la literatura apocalíptica, Apocalipsis y Daniel, está lleno de símbolos. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando tratamos de interpretarlo de manera literal, cuando es un símbolo lo que Dios nos está dando. ¿Por qué me refiero a eso? Primero en el capítulo 7 dice que de las tribus, noten lo que dice el versículo número 5, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados. Si usted sigue leyendo la lista, menciona 12,000 de cada tribu. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Biblia explica y la historia enseña que Asiria en el siglo 7 antes de Cristo tomó las 10 tribus del norte que se conocen como Israel. Hubo una división, las tribus del norte, las 10 del norte eran Israel y las 2 tribus del sur eran Judá, que eran Judá y Benjamín. Dice la Biblia que Asiria vino y tomó cautivo a la tribu del norte y esas tribus quedaron entremezcladas con esas naciones paganas. De ahí salen los samaritanos, por ejemplo, ¿verdad? Que querían adorar junto a los judíos. Le dijeron, no, ustedes no son igual que yo. ¿Por qué? Porque ellos se habían unido o se habían contaminado con las religiones paganas y las creencias y prácticas paganas. Entonces, no eran puros. En otras palabras, usted no va a poder encontrar a alguien puro de cada una de esas tribus. De hecho, vino una persona recientemente, hace un tiempo estuve en el estado de Minnesota dando unas conferencias y me dijo, oye, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, bueno, yo soy puertorriqueño y dominicano. Mi mamá es dominicana, mi papá es puertorriqueño. Y me dice, pues tú eres de la tribu de Rubén. Y yo le dije, bueno, sería un honor para mí ser de la tribu de Rubén, pero ¿cómo tú me pruebas esto? ¿Qué evidencia tú tienes de que yo soy de la tribu de Rubén y que tú eres de la tribu de Judá? ¿Qué evidencia hay? Porque los puertorriqueños, los dominicanos, los caribeños salimos una mezcla de los españoles, de los esclavos y de los indios nativos. Entonces, aquí es donde existe mucha confusión. Miren, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Quiero mostrárselo en otra manera. Apocalipsis capítulo 14. Hablando del mismo grupo, dice, hablando de los 144,000, dice en el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 sellados, redimidos de entre todos los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Escuche bien. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante de Dios y del trono. Es una pregunta. Si tomamos esto literal, dice que son esos 144,000 vírgenes. Si usted conoce muy bien a los judíos se casan y tienen muchos hijos. Esa es una parte importante de su cultura. Dice también que no tienen mentiras, ¿verdad? Le hago una pregunta, ¿estará hablando literalmente o estos son símbolos? Yo entiendo que son símbolos, esos 144,000, 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Es un número representativo, es un símbolo. Y cuando usted lee Apocalipsis 7, lo que está señalando, y vamos a verlo más adelante, los nombres tienen un significado, el orden en el que está. Y también vamos a ver, interesante y fascinantemente, que ese grupo que está mencionado ahí, ese censo de Apocalipsis 7, es un censo como se hace en el resto de la Biblia, sobre un ejército que está preparando Dios para levantar en el tiempo del fin.
Ahora, para entender y comprender esto mejor, tenemos que regresar y estudiar un poco la historia de Israel, para entender qué es lo que Dios está tratando de hablarnos y por qué menciona Israel. ¿Será que está hablando de los israelitas literales? ¿Será que está hablando de judíos literales como de Babilonia literal en Apocalipsis? ¿O será que es un símbolo, una señal, un tipo, una representación? Vamos a dejar que la Biblia nos hable y nos muestre claramente. Para entender esto, tenemos que regresar al santuario. Y cuando vamos al santuario, sabemos que el primer santuario que Dios pidió al hombre hacer en la tierra después de la caída, fue el santuario del desierto. Dios le pidió a Moisés, como ya hemos estudiado, hazme un santuario, ¿verdad? Pero ese santuario solamente era temporero. Luego Dios le pidió a Salomón, ¿verdad? Bueno, David lo comenzó, pero Salomón fue el que levantó el santuario en el año 965 a.C. Salomón levanta lo que se conoce como el santuario allá en Jerusalén, y es el gran santuario, una de las 8 maravillas del mundo. El santuario con lo mejor, la mejor madera, el mármol, oro, una cosa espectacular, el santuario que Dios le levantó. Hermano, hermana, este sería el santuario en el tiempo de Jesucristo. Fue destruido por los babilónicos y luego fue restaurado durante el tiempo de Esdras y Nehemías. Y ahí está el santuario, lo que parecía durante el tiempo de Jesucristo. Pero hermano y hermana, este es el santuario, el lugar donde estaría el santuario hoy. Y si usted se da cuenta, ahí hay una mezquita. Y los que están en control de ese territorio donde estaba el santuario son los musulmanes. Y a los judíos solamente le dejan una parte del santuario y se conoce como el Muro de Lamentaciones. Es una parte muy famosa, ¿verdad? Uno de los lugares más famosos del mundo, en donde los judíos entonces van ahí y se lamentan. Usted quizá en la imagen no pueda ver, pero ponen peticiones de oraciones entre las grietas y los judíos están lamentando, ¿verdad? La situación actual del santuario y de su condición y las cosas que están pasando, y anhelando y deseando la restauración del reino, de la restauración a la gloria aquella que tenían durante la época de David y Salomón, y están anhelando y deseando ese momento. Ahora, la pregunta es, cuando miramos cuál es la situación con la nación de Israel, ¿verdad? Tanta inestabilidad, tanta guerra, tanta violencia, en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, tantos problemas, tanto antisemitismo en el mundo, ¿verdad? Y usted se pregunta, ¿por qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo con este grupo de personas, verdad? Jerusalén significa ciudad de paz. Le hago una pregunta, ¿es Jerusalén una ciudad de paz? No, es el lugar más inestable, menos pacífico en el mundo consistentemente. Entonces, para entender el Israel que está siendo mencionada en Apocalipsis, para entender los judíos mencionados en Apocalipsis, tenemos que entonces estudiar la historia de Israel desde sus comienzos. Para eso, hermano y hermana, ¿a dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir nuevamente al libro de Génesis. ¿Por qué Génesis? Porque ¿quiénes fueron los primeros hijos o el primer pueblo de Dios? Adán y Eva, ¿verdad? La historia humana, la historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia de Dios comienza con Adán y Eva. Y Dios creó a Adán y Eva, como ya hemos estudiado, la primera familia humana, y Dios estableció todo, los primeros 2 capítulos, todo era bueno y perfecto en gran manera. La relación entre Adán y Eva era perfecta en la humanidad. La relación con los animales, con el ambiente, la relación entre Dios y la humanidad era perfecto. Y vemos entonces, lindo, que lamentablemente Adán y Eva desobedecieron a Dios cuando Dios le puso una pequeña prueba de lealtad, una pequeña prueba de amor. Entre miles y millones de árboles estudiamos, Dios le puso esa pequeña prueba de lealtad y Adán y Eva decidieron tomar su propio rumbo, decidieron tomar su propio camino, decidieron rechazar a Dios y decirle, Dios, nosotros queremos hacer nuestras propias cosas, nuestra propia manera, nosotros podemos declarar y determinar y saber el bien y el mal por nuestra propia cuenta. Y vemos que Dios entonces respetó la libertad de decisión de Adán y Eva, porque Dios crea seres morales libres, ¿verdad? Dios es amor y la esencia del amor es la libertad. Dios no fuerza ni obliga a nadie a seguirlo y en sus caminos. Dios le da la opción y Adán y Eva decidieron y vimos las consecuencias nefastas, porque Dios le dijo, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Pero hermanos y hermanas, no murieron Adán y Eva ese día. Y estudiamos por qué. ¿Por qué Adán y Eva no murieron cuando Dios dijo, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán? No murieron, ¿por qué? Porque sí hubo muerte, pero ¿cuál fue la muerte? La muerte fue la del Cordero. Amén. Génesis 3:21 dice que hubo túnicas de pieles, hubo un sacrificio de un animal y podemos saber, según el contexto de la Biblia, que fue un cordero que tomó el lugar de Adán y Eva, que tomó su lugar, y eso se conoce, hermano y hermana, como el gran pacto de la gracia.
el gran plan de salvación, ¿verdad? Dios le estaba mostrando en este cordero que en el futuro vendría el verdadero cordero que iba a restaurar a la humanidad, que iba a traerle perdón, que iba a tomar el lugar y tomar la muerte del ser humano, iba a cubrirlo con la justicia de Cristo para que haya reconciliación completa. Ese es el plan de salvación, el plan de la misericordia de Dios. Pero algo más pasó que Dios le estaba revelando a Adán y Eva y a toda la humanidad y todo el universo. ¿Qué ocurrió? Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: y el Señor Dios dijo a la serpiente: pondré ¿qué cosa? Enemistad entre ti, que es entre ti, Satanás, y la mujer. La mujer representa la iglesia o el pueblo de Dios. Entre tu simiente, que es la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer o la simiente de la iglesia, que es ¿quién? Cristo Jesús. Tú, Satanás, le vas a dar una herida en el talón a la simiente, pero él te aplastará la cabeza. Hermano y hermana, esto yo le llamo la madre de todas las profecías de la Biblia. Esta es la profecía angular, la profecía principal, la profecía que dirige todo el resto de la Biblia, todo el resto de la historia, en donde Dios promete. Dios le dijo a Satanás: tú crees que has vencido hoy. Tú crees que porque lograste que mis hijos me desobedecieran, que los engañaste y que los dirigiste por el mal camino, tú piensas que has ganado. Pero te voy a decir algo, Satanás. De esa mujer saldrá ¿qué cosa? De esa mujer saldrá una simiente, ¿verdad? Y esa simiente que va a salir, Satanás, de la mujer, esa simiente va a tener una batalla y una guerra contigo y tu simiente. Y nota algo, Satanás. Tú le vas a dar una herida mortal, pero ese niño que nacerá después de la herida mortal que tú le das, él va a vencer, se va a recuperar y él te va a aplastar la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque en la cabeza que está la mente, ese carácter, ¿verdad? Nuevamente el sello de Dios, la marca de Dios. Hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque de aquí es donde está el problema. La rebeldía, la osadía, la terquedad. Dios dice: yo voy a destruir esa mentalidad de autosuficiencia, esa mentalidad de egoísmo. Dios lo va a poner un fin y va a poner ese fin comenzando con Satanás. Ahora, cuando vamos a la Biblia, pregunta, ¿vemos entonces la primera, esta guerra de las simientes? Porque eso es. Ahí está la declaración de que va a haber una guerra, ¿verdad? Y esta guerra va a trazar el resto de la historia de la Biblia. Pero la promesa es que Cristo Jesús habrá victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y noten, la primera guerra de las simientes, ¿cuál fue? Adán y Eva, efectivamente, perdón, Caín y Abel, efectivamente. Ambos vienen a adorar a Dios, ¿verdad que sí? Caín viene y trae a Dios, ¿qué cosa? Del fruto de la tierra. Abel, ¿qué trae? Trae un cordero. Dios acepta el sacrificio de Abel. ¿Por qué razón? Porque Abel trajo lo que Dios le pidió. Abel fue obediente al mandato de Dios. Abel quería reconocer y honrar el regalo de Dios que iba a darnos en la simiente, en el cordero, en Cristo, y él trae el cordero, pero Abel trae lo que él quiere. Abel, en otras palabras, quiere adorar a Dios como él le gusta, como él le antoja, como él prefiere. ¿Y qué ocurrió? Dios no aceptó el sacrificio de Caín y sí el de Abel. Más adelante vamos a estudiar y analizar esa historia. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Caín se levantó contra su hermano y ¿qué hizo? Y lo mató. La primera muerte humana, el primer asesinato que ocurre, ¿verdad? Y esta es la primera guerra de las simientes. Pero no concluye ahí, porque luego por toda la Biblia vemos esta guerra de las simientes. De hecho, la guerra de las simientes concluye o termina en Apocalipsis con la guerra entre la mujer que está siendo atacada por el dragón, ¿verdad? Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en Apocalipsis 17 aparece Babilonia, que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Porque esta es la guerra final. Esta es la batalla del Armagedón. Esta es la guerra final de las simientes. Luego, ¿qué ocurre? Luego tenemos la historia del diluvio, que hace guerra de las simientes. La descendencia de Adán, de Seth, versus la descendencia de Caín. ¿Y qué hace Dios? Dios envía un diluvio durante el tiempo de Noé. ¿Por qué? Para proteger la simiente. ¿Por qué? Porque quedaba solamente un hombre justo. ¿Y qué hace Dios? Dios dice: no, yo tengo que proteger la simiente por donde va a venir el Mesías, por donde va a venir el Salvador, donde va a venir la simiente. Y Dios envía el diluvio para protegerlo, porque si no se hubiera corrompido. Luego tenemos la historia de Noé. Luego tenemos ¿cuál historia? La historia de Abraham. Torre de Babel, Abraham. Noten la promesa que Dios le dice a Abraham. Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
dice Dios. ¿Qué dice? Tu simiente. Versículo 18. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas, preste atención por favor, serán benditas ¿cuántas? Todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice, le dijo a Abraham, Abraham, de ti vendrá la simiente. La promesa de Génesis 3:15, ese niño, ese muchacho, ese campeón saldrá de tu simiente, será una descendencia tuya. Y él va a bendecir ¿a cuántos? ¿A los judíos? No, a todas las naciones de la tierra. Amén. Abraham entonces, viendo y sabiendo que era una cita directa a Génesis capítulo 3 versículo 15, Abraham entonces sabe que él está encargado de dirigir su familia y prepararlo para la venida del Mesías del Salvador. Qué honor para Abraham, qué gozo saber que su descendencia, de su hijo, del linaje, iba a ser el Salvador del mundo. Y efectivamente, hermanos y hermanas, la misma historia, Abraham ocurre con Isaac. Luego con Isaac también con Jacob, ¿verdad? Luego con Jacob también tiene sus 12 hijos. Jacob se le cambia el nombre de usurpador. Jacob, ¿a qué? A Israel. Y luego Jacob tiene 12 hijos de donde salen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y luego tenemos también la historia que ocurre con José, ¿verdad? En este contexto. Y José sabemos que la historia que había sido llevado cautivo por sus hermanos, lo vendieron por envidia. También vamos a analizar esa historia profética más adelante. Es pura profecía todas estas historias. Y vemos que José se hace un rey, ¿verdad? El gobernador de Egipto. Y él entonces viene el momento donde hay una reconciliación en ese contexto, ¿verdad? Y parece que el linaje estaba siendo protegido, estaba todavía en función, pero algo ocurrió. Una tragedia ocurrió en Egipto con el linaje de Dios. Recuerden, el plan es ¿cuál es? El plan es que el Mesías tiene que venir. Si usted se pone a analizar correctamente, la Biblia básicamente a la luz de esta imagen, por eso me encanta esta imagen, la Biblia a la luz de esta imagen lo que está señalando es, si usted quiere resumir el Viejo Testamento, es básicamente Satanás haciendo todo lo posible para evitar que nazca el Mesías y cuando nazca destruirlo, y Dios haciendo todo lo posible para proteger la llegada de la simiente, la llegada del Mesías, la llegada de Cristo. Ese es el resumen del Viejo Testamento si usted quiere ver. Satanás haciendo todo lo posible para evitar que nazca el Mesías y Dios haciendo todo lo posible para proteger el linaje para que el Mesías pueda nacer. Así que cuando llegamos a Egipto, ahí entonces el pueblo de Dios continúa ese plan, ¿verdad? Está en función, pero algo ocurre. Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 2. Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 2. Y noten lo que ocurre en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 y vamos a leer, por favor conmigo, vayan y lean el versículo número 23. Recuerden, siempre tenga su Biblia, siempre tenga la palabra de Dios accesible para confirmar lo que yo estoy diciendo, que yo no me vaya a equivocar o que yo vaya a distorsionar lo que estoy diciendo aquí. No confíen en mí, confíen en la palabra de Dios, amén. No confíen en hombre. Confíen en Dios y en su palabra, ese es el fundamento, no lo que otra persona dice, no lo que yo creo, no mis sentimientos. En cuanto a las cosas espirituales, la palabra de Dios es el fundamento y la base de todas las cosas. Noten lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 23. ¿Qué aconteció? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre o la esclavitud y clamaron a gran voz. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de qué cosa. De su pacto con qué. De su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y ¿qué hizo? Y los reconoció. Hermano y hermana, aquí tenemos entonces donde el pueblo queda esclavo. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que el pueblo quedó esclavizado porque estaban obedeciendo a Dios? ¿Porque le estaban siendo fiel a Dios? ¿Porque estaban siguiendo las palabras de Dios? No, hermano y hermana. Caen esclavos, ¿por qué razón? Caen esclavos por la desobediencia. Porque parece que cuando llegan a Egipto les dan buenas tierras y se acomodan y se ponen muy cómodos, ¿verdad? Se ponen muy cómodos, están muy a gusto, empiezan a gustar la comida de Egipto, los entretenimientos de Egipto, las fiestas de Egipto, las costumbres de Egipto y se olvidaron de su Dios y terminaron siendo esclavos. ¿Pero qué hace? Cuando llegó el colmo de la esclavitud, dice aquí, ¿qué hicieron? Cuando ya se habían olvidado del Dios de sus padres, entonces recuerdan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dicen,
Bueno, ya cuando la esclavitud no la soportaban, no les quedó más remedio que recordarse del Dios de sus padres y clamar a Él. ¿Y qué hizo? Efectivamente, envió. ¿Qué envió? Envió un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Envió a Moisés, que es un tipo de Cristo, para salvar y sacar al pueblo de esa esclavitud que tenían. No, ustedes saben la historia, Dios los sacó, ¿verdad? Con mano poderosa de Egipto, Dios los liberó. Vamos también a ver esa historia en el contexto profético histórico. Y Dios los sacó y los liberó, los pasó por el Mar Rojo, venció el Egipto, el ejército más poderoso, las plagas cayeron, una manifestación de poder como nunca ha habido sobre esta tierra. Solamente va a haber una manifestación más grande de poder de Dios y va a ser al final cuando Cristo regrese a la tierra con los billones y billones y billones de ángeles. Y dice la historia que entonces Dios los sacó de esa esclavitud. ¿Y qué hace Dios? Dios viene y los llevó al monte Sinaí, los llevó al desierto y ahora Dios le dice algo muy interesante al pueblo. Noten lo que dice Éxodo 19, 4 al 8. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿qué cosa ocurrirá? Entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y ¿qué cosa más? Y una nación santa. Dios los libera del pecado y ahora Dios le dice, ahora les propone matrimonio. Ahora Dios dice, yo quiero ser tu Dios. Miren mi poder, miren lo que he hecho. Yo quiero que ustedes ahora acepten mi propuesta de matrimonio y podamos entonces, la Biblia enseña a la iglesia como la esposa de Dios, como la mujer, ¿verdad? Y Dios le ofrece matrimonio. ¿Para qué? Para que se restaure con él. Le dice, entra, acepta mi pacto que yo te ofrezco, mi pacto eterno, mi pacto de salvación, mi pacto de redención. Y vamos a ver, familia, ¿qué ocurrió? El pueblo efectivamente dijo sí. Efectivamente dijeron que sí. Pero la pregunta es, ¿se mantuvieron fiel? Hermano y hermana, vamos a continuar en nuestro próximo tema, analizando y estudiando la historia de Israel a la luz de todo lo que estamos viendo para entender y comprender lo que está pasando en Apocalipsis. Antes de irnos, quiero recordarles de la oferta que estamos dando. 3 pasos para entrar al cielo. Completamente gratis, ahí está la información, usted puede accesarlo. También les recordamos que si no puede ver en pantalla o también quiere contactarnos, puede con latino@amazingfacts.org. Ahí también pueden ir a nuestra página amazingfactslatino.org y también nos escriben peticiones, preguntas, recursos, cualquier cosa. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.